Muchachos, buenos días. Hoy vamos a dar curso al material pues, de cada semana. Mm, el tema que vamos a ver hoy son las variedades lingüísticas. Listo. Entonces, para entender lo que es una variedad lingüística, debemos entender que todos nos comunicamos, por ejemplo, con la misma lengua. Yo acá, ustedes me van a entender porque hablo en el idioma español, todos nos entendemos por eso, pero eh, por diferentes razones de cultura, de lugar, religión, en general por las costumbres de los lugares y de las condiciones que tenemos a lo largo de la vida, pues el idioma que hablamos acá, pues va a ser el mismo al que hablamos, se habla en otro lugar, pero pues se va a hablar de diferente forma. Entonces, esas diferencias en la forma de hablar esa misma lengua se llama variedad lingüística, ¿sí? Entonces, el ejemplo más común que uno encuentra es una persona de la costa no hablará lo mismo que una persona de Antioquia o a una persona que vive en México o Argentina no hablar igual a uno que habla en Colombia. Entonces, digamos que esas diferencias entre el uso que se le da a la lengua se llama variedad lingüística. Depende de algo que se llama contexto. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de condiciones que afectan mm, nuestras ideas y la forma en que usamos eh, nuestra lengua al momento de hablar. ¿Listo? Entonces, listo. Existen dos tipos de variedades lingüísticas, unas llamadas lectos y otras llamadas registros. Las que se llaman lectos eh, son las variedades lingüísticas que dependen de quien produce el mensaje. Es decir, en este caso, las variedades lingüísticas van a depender de mí, que yo soy el que les estoy hablando, por ejemplo. Entonces, esas son las que tienen que ver con el que emite el mensaje, con el que lo comunica al otro. Esas Entonces, una de las cuestiones es, una de las diferencias, uno de los lectos es el dialecto. El dialecto tiene que ver con el lugar de procedencia donde hablamos. Entonces, el ejemplo que les puse hace un momento, pues es perfecto. Una persona que habla, que está en otro lugar, pues va a tener expresiones incluso para el mismo objeto diferentes. Entonces, por ejemplo, acá nosotros decimos apartamento, pero pues si ustedes ven una novela mexicana, por ejemplo, entonces van a salir del departamento. Entonces, esa palabra, por ejemplo, es fruto de que las personas que hablan esa palabra viven en otro lugar. El cronolecto. El cronolecto tiene que ver con la variedad lingüística, donde se diferencia por la edad, ¿sí? Entonces, crono es tiempo, ¿no? Ese prefijo significa tiempo. Entonces, es el lecto que depende de la edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay expresiones que mi abuela va a tener y que tú no, tal vez no conozcas, y al contrario, expresiones que tú uses y que tú comprendas y que tú manejes propias de tu edad y que no las entiendan ni siquiera tus papás o tus abuelos. Y el sociolecto son variedades, o sea, o sea, es la diferencia de expresarse de acuerdo a la condición social. Entonces, de acuerdo a ciertos barrios tienen ciertas expresiones, ciertas condiciones sociales hacen que las personas produzcan ciertas expresiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la palabra gomelo, ¿no? O que una persona de acuerdo a su entorno social tiene cierto acento, cierta forma de expresarse por el tipo de condición social que lo rodea. ¿Mm? Listo.
Eso es lo que corresponde al lecto, que son las variedades que dependen de quién habla el mensaje, de quién produce el mensaje, del emisor. Y está el registro, donde son las variedades que dependen de otras condiciones. ¿Listo? En ese, que dependen de otras condiciones, o sea, de la situación en general, al momento de comunicarse. Entonces, estas se pueden dividir. En los registros tienen tres tipos, o sea, se pueden dividir de tres maneras, según el campo de conocimiento. ¿Qué es el campo de conocimiento? Las cosas a las que accedemos, las cosas a las que podemos, a los que tenemos, de las que tenemos conocimiento, de las que tenemos idea. Entonces existe el lenguaje general y el especializado. El general es el que utilizamos pues para expresarnos comúnmente. Y el lenguaje especializado es el que tiene que ver con un campo de estudio específico. ¿Listo? Entonces, o bueno, más sencillo. El campo especializado es es la variedad lingüística que tiene que ver con un campo de conocimiento específico y la variedad general es pues el uso común que se le da a lo que hablamos. Entonces, el especializado, por ejemplo, ¿cuál sería? El lenguaje de los médicos, ¿sí? Em, ¿Sí? Que es muy propio por ejemplo, hay cosas que se pueden decir, que uno las habla en la cotidianidad, pero que cuando tú vas al médico y te sale tu examen médico, te sale que eso mismo que tú sientes que tienes, te sale expresado en otras palabras, ¿sí? Te sale expresado, usted tiene una afección de corazón, no sé qué, no sé qué, no sé qué, o tiene una afección en el miocardio, o bueno, en una parte del corazón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está el lenguaje especializado en la medicina. Y el lenguaje general sería el lenguaje que tú usas comúnmente. Según la relación de los participantes, formal o informal. Por ejemplo, en una, si tú hablas con un desconocido o vas a una entrevista de trabajo o yo voy a una entrevista de trabajo o ese tipo de cosas, pues voy a usar generalmente un lenguaje formal porque mi relación con el otro participante pues es distante, no nos conocemos, entonces tenemos que tener ciertas reglas para comunicarnos, entonces la forma en que hablamos pues es formal, mientras que la informal es la que yo uso con mi amigo, que de pronto de vez en cuando se nos sale una grosería o una ocurrencia, nos hacemos bromas, ese tipo de cosas lo hago porque pues a él lo conozco, ¿no? O sí, pero pues en una entrevista de trabajo, pues no, yo no puedo ir a hablar de esa manera, entonces ahí está la diferencia entre formal e informal. Y según el canal, ¿qué es el canal? Es el medio por el cual nosotros comunicamos algo. Entonces, puede ser oral, como en este momento, ¿sí? Lo estoy haciendo a través del sonido, de la voz, ¿sí? O puede ser escrito. Entonces, básicamente esas son los tipos de variedades lingüísticas, los lectos y los registros. Los lectos, pues, es decir, todo hablante tiene un lecto particular y en cada situación ese hablante deja un registro. Entonces las variedades se van a dividir en ese tipo. Entonces, el registro es como lo que queda y el lecto es lo que siempre está presente contigo. De alguna manera no es algo que yo voy a dejar, yo voy a cambiar mi lecto, no. Mi lecto es como todas esos, esas características particulares que me hacen a mí un hablante particular del español. Y el registro es lo que queda en cada situación, digamos, lo que yo hablé ayer en la tarde con mi novia, eso es un registro, ¿sí? El lecto es las características que yo tengo como hablante. Listo. Entonces, eso es todo, eso era lo de las variedades lingüísticas. El lunes tendremos pues la clase, pues igual para volver a explicar el tema y resolveré las dudas. Eh, bueno, que pasen buena noche y estaremos hablando.